Bienvenidos a mi canal, su espacio favorito para chismear, analizar y sobre todo, disfrutar de las últimas novedades del mundo del Spectrum culo. QU Copyright Emociu Superíndice 3N tenerlos a QU conmigo una vez mu s. Hoy, como ya habrán podido intuir por el título, vamos a sumergirnos en un tema que, seamos sinceros, a todos nos encanta: la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir. Su, la pareja turca que nos robó superíndice 3 el corazo superíndice 3N en Erkenci Kuay, ¿se acuerdan? Esa kumica que traspasaba la pantalla, esos rumores de romance que nos volvieron locos. Uy. Pues bien, vamos a hablar de un tema delicado, algo que, según algunas fuentes, Can Yaman Jamur S, pero Jamur S, deberá enviarle a Demet Özdemir. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Pero antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, quiero aprovechar para recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Aku encontraru en chismes jugosos, análisis profundos y sobre todo, muchísima diversión superíndice 3N. Asu que ya saben, a darle clic al botoncito rojo y a formar parte de esta gran familia. Ahora supongo monos serios. Como todos sabemos, la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir fue una de las comentadas y seguidas de los últimos aún más menos os. Después copyright S de su con diéresis copyright sito arrollador en Erkenci Kuay, los fans de todo el mundo fantaseaban con que su amor traspasara la pantalla y se convirtiera en realidad. Los rumores no se hicieron esperar, que si se les veo a juntos fuera del set de grabación superíndice 3N, que si se dedicaban miradas CU superíndice 3 mplices que sí. Un sinfín de especulaciones. Sin embargo, aunque nunca confirmaron oficialmente una relación superíndice 3N, la realidad es que la química entre ellos era innegable. Y eso, queridusimos, es lo que hizo que la separación superíndice 3N, o el distanciamiento, fuera aún ese doloroso para muchos de sus seguidores. Después copyright S de Erkenci Kuay, ambos tomaron caminos separados en sus carreras profesionales y, por lo que sabemos, también copyright N en sus vidas personales. Demet Özdemir, como bien saben, se casó superíndice 3 recientemente con el cantante Oyuzhan Koupárrafo. Un matrimonio que al principio parecía un cuento de hadas, pero que lamentablemente llegó superíndice 3 a su fin hace poco. Como lo oyen. Después copyright S de unos meses de matrimonio, Demet y Oyuzhan decidieron separarse, dejando a muchos con el corazón superíndice 3 en el roto y pregunto, ¿dónde copyright ha pasado? Y a QU es donde entra en juego el tema central de nuestro vídeo. QU copyright es eso que Can Yaman Jamur S deberá enviarle a Demet Özdemir ahora que es tú soltera. La respuesta, mis queridos, es compleja de lo que parece. En mi opinión superíndice 3N, y esto es simplemente una opinión superíndice 3N personal, lo último que Can Yaman deberá enviarle a Demet Özdemir es un mensaje de arrepentimiento. Un mensaje en el que exprese que se arrepiente de no haber luchado por ella en el pasado, de no haber dado el paso de convertir su relación superíndice 3N en algo serio. ¿Por QU copyright? Porque, seamos honestos, eso será egoísta y completamente inoportuno. Demet acaba de salir de un matrimonio fallido, en un momento vulnerable y sensible. Lo último que necesita es que alguien del pasado venga a remover viejas heridas y a complicar aún su situación superíndice 3N. Además, hay que tener en cuenta que las relaciones, por muy intensas que sean, a veces simplemente no destinadas a ser. Quizás en su momento Can y Demet no estaban en el mismo punto de sus vidas, tenían diferentes prioridades o simplemente no eran compatibles a largo plazo. Forzar una relación superíndice 3N en esas circunstancias solo habrá terminado en un desastre. Enviar un mensaje de arrepentimiento también copyright N implicará que Can asumiendo una responsabilidad que quizás no le corresponde. Demet tomó superíndice 3 la decisión superíndice 3N de casarse con Oyuzhan, y aunque el matrimonio no funcionó superíndice 3, esa fue su elección superíndice 3N. Can no tiene por QU copyright sentirse culpable de nada. Lo que Demet necesita ahora es apoyo, comprensión superíndice 3N y sobre todo, espacio para sanar. Un mensaje de arrepentimiento de Can solo servirá para generar confusión superíndice 3N, revivir fantasmas del pasado y aún más menos adirmu, ese es true copyright ese a su vida. En lugar de un mensaje de arrepentimiento, lo que Can podrá hacer, si realmente quiere ayudar,
es enviarle un mensaje de apoyo discreto y respetuoso. Algo así como espero que es tu copyright ese bien. Te envío mis mejores deseos en este momento difícil. Un mensaje simple pero que demuestra que se preocupa por ella sin invadir su espacio personal ni generar expectativas innecesarias. O incluso por copyright no podrá simplemente abstenerse de enviarle cualquier mensaje. A veces el silencio es la mejor opción superíndice 3n. Permitir que Demet se recupere y siga adelante sin la presión superíndice 3n de tener que responder a un mensaje de alguien del pasado. Además, hay que recordar que Cantambiu Copyright N tiene su propia vida. Estuvo comprometido con Diletta Leotta, y aunque su relación superíndice 3n ha tenido sus altibajos, lo importante es que se centre en su presente y en construir un futuro su superíndice 3 lido con su pareja. Meterse en la vida de Demet ahora solo podrá generar problemas y malentendidos. Por supuesto, todo esto son especulaciones y opiniones personales. No sabemos qué copyright hay realmente en el corazón superíndice 3n de Canjaman ni les son sus intenciones. Pero basándonos en lo que hemos visto y leído en los medios de comunicación superíndice 3n, creo que un mensaje de arrepentimiento será lo menos adecuado en este momento. Lo importante es recordar que todos somos humanos y que cometemos errores. A veces las relaciones no funcionan, y eso no significa que alguien tenga la culpa. Simplemente significa que no era el momento adecuado o que no eran las personas adecuadas el uno para el otro. Demet Özdemir es una mujer fuerte y talentosa. Estoy segura de que superará este momento difícil y encontrará la felicidad en el futuro. Y Canjaman también copyright N merece ser feliz y construir una relación superíndice 3 en su superíndice 3 lida con Diletta Leotta. Al final, lo que importa es que todos se respeten, se apoyen y se permitan seguir adelante con sus vidas. Sin rencores, sin arrepentimientos y sin mirar a Truvese. En resumen, hemos analizado la situación superíndice 3n entre Canjaman y Demet Özdemir a la luz del reciente divorcio de Demet. Consideramos que el peor mensaje que Can podrá enviarle será uno de arrepentimiento, debido a la sensibilidad del momento y el potencial para causar ese dolor y confusión superíndice 3n. En cambio, un mensaje de apoyo discreto o incluso el silencio total podrán ser las opciones respetuosas y consideradas. Y eso es todo por hoy, mi gente bella. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Gracias por estar aquí conmigo una vez Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright piensan ustedes? ¿Debería Canjaman enviarle un mensaje a Demet Özdemir? ¿Qué copyright tipo de mensaje será el adecuado? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gusta superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, que la cosa no termina aquí, mis chismosos favoritos. Porque, a ver, seamos sinceros, a Q Copyright N no le gusta meterse en el jardín ajeno, sobre todo cuando se trata de celebridades. Asu que vamos a profundizar un poquito en este culebro superíndice 3n turco que nos tiene a todos enganchados. Para entender mejor por qué copyright un mensaje de arrepentimiento será un completo, no, tenemos que analizar un poco la dinámica entre Can y Demet, y también copyright en la personalidad de cada uno. Recordemos que la atracción superíndice 3n entre ellos era evidente, pero también copyright n era evidente que ambos son personas muy distintas, con ambiciones y prioridades diferentes. Canjaman, un hombre con una energía arrolladora, un espíritu aventurero y una imagen de chico malo, que seamos honestos, a muchas nos encanta. Después copyright ese del boom de Erkenci Kwai, Can se lanzó superíndice 3 a conquistar el mercado internacional, probando suerte en Italia y convirtió copyright 2 en un fenu superíndice 3 meno medio tico a nivel global. Su carrera siempre ha sido su principal foco, y eso lo ha llevado a tomar decisiones que quizás no siempre han sido las populares entre sus fans románticos. Por otro lado, tenemos a Demet Özdemir, una mujer con una belleza natural, una sonrisa encantadora y un talento actoral innegable.
Demet es Mu S reservada, Mu S centrada en su carrera en Turquía y Mu S tradicional en sus valores. Aunque Tambiu Copyright N es una mujer ambiciosa, prioriza la estabilidad y la construcción superíndice 3N de una vida personal su superíndice 3 lida. Estas diferencias, aunque no son necesariamente negativas, podrían haber sido un factor clave en su distanciamiento. Kizu S. Khan no estaba dispuesto a comprometer su carrera internacional para establecerse en Turquía con Demet, o Kizu S. Demet no estaba dispuesta a seguir el ritmo frenu copyright tico de Khan y su constante exposición superíndice 3 en medio tica. Además hay que considerar el factor tiempo. La fama repentina y el copyright sito arrollador pueden ser muy difíciles de manejar, especialmente para una pareja. La presión superíndice 3N de los medios, las expectativas de los fans y la falta de privacidad pueden terminar destruyendo incluso las relaciones Mu S su superíndice 3 lidas. En el caso de Khan y Demet, la presión superíndice 3N era inmensa. Todo el mundo quería que fueran pareja y cada gesto, cada mirada, cada comentario era analizado hasta la saciedad. Esto inevitablemente debió superíndice 3 generar una gran tensión superíndice 3N entre ellos. Pero volviendo al tema central de nuestro vídeo, ¿por qué copyright un mensaje de arrepentimiento será tan perjudicial? Pues además de lo que ya hemos mencionado, hay otro factor importante a considerar, la imagen pública de Khan Yaman. Khan, como figura pública, tiene una responsabilidad con sus fans y con las marcas que representa. Un mensaje de arrepentimiento a Demet podría ser interpretado como una falta de respeto hacia su prometida, Diletta Leota, y podría dar más menos a su imagen de hombre comprometido y futuro esposo. Imaginemos la escena. Khan envía un mensaje a Demet diciendo que se arrepiente de no haber luchado por ella, y esa información superíndice 3N se filtra a la prensa. El escurn da lo cero a mayúsculo. Los titulares gritaruan Khan Yaman confiesa su amor por Demet Özdemir, Diletta Leota, humillada, el triú nulo amoroso que sacude Turquía. Un desastre medio tico que podrá tener consecuencias negativas para la carrera de Khan. Por lo tanto, desde un punto de vista stratu copyright hico, un mensaje de arrepentimiento será un error garrafal. No solo será inoportuno e irrespetuoso, sino que también copyright N podrá dar más menosar la imagen pública de Khan y poner en riesgo su relación superíndice 3N con Diletta. Ahora bien, algunos podrán argumentar que el amor lo justifica todo, y que si Khan realmente siente algo por Demet, deberá luchar por ella sin importar las consecuencias. Pero seamos realistas, el amor no es suficiente. Las relaciones requieren compromiso, respeto, comunicación superíndice 3N y, sobre todo, timing. En este momento Demet necesita espacio para sanar y reconstruir su vida después copyright S de su divorcio. No necesita que Khan venga a complicar las cosas con confesiones de amor tarduas. Además hay que tener en cuenta que Demet ya ha rehecho su vida. Se casó superíndice 3 con Oyuzhan, aunque el matrimonio no funcionó superíndice 3, eso demuestra que estaba dispuesta a apostar por una relación superíndice 3NY a construir un futuro con otra persona. Un mensaje de Khan podrá reabrir viejas heridas y generar confusión superíndice 3N en su corazón superíndice 3N. Por lo tanto, la opción superíndice 3N Mu es sensata y respetuosa para Khan es mantenerse al margen y permitir que Demet siga adelante con su vida. Si realmente se preocupa por ella, deberá desearle lo mejor y respetar su decisión superíndice 3N de separarse de Oyuzhan. En lugar de centrarse en el pasado y en lo que pudo haber sido, Khan deberá concentrarse en su presente y en construir un futuro su superíndice 3 lido con Diletta. Su relación superíndice 3N ha tenido sus altibajos, pero lo importante es que estu N comprometidos y que estu N trabajando juntos para superar los obstáculos. Meterse en la vida de Demet ahora solo podrá generar problemas y malentendidos, y podrá poner en riesgo su propia felicidad. Asu que mi gente bella, después copyright S de este análisis exhaustivo, creo que queda claro que un mensaje de arrepentimiento de Khan Yaman a Demet Özdemir será una copyright sima idea. Será inoportuno, irrespetuoso, egoísta y potencialmente perjudicial para ambas partes. Lo mejor que Khan puede hacer es mantenerse al margen, respetar el espacio de Demet y concentrarse en su propia vida y en su relación superíndice 3N con Diletta. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso y que hayan reflexionado sobre la complejidad de las relaciones amorosas. No olviden dejar sus comentarios abajo con su opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿Creen que Khan deberá enviarle un mensaje a Demet?
Q copyright tipo de mensaje Seru el mu, es adecuado. Los leo con atención superíndice 3N. Y recuerden suscribirse al canal, darle like al vídeo y compartirlo con sus amigos y familiares. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Y recuerden, la vida es un culebro superíndice 3N, asu que disfruten cada capítulo.